A todos muy buenas tardes nuevamente, qué gusto, qué placer, qué bendición saludarlos, saber que se encuentra bien en esta tarde, que nos corresponde nuestra clase de ciencias sociales. Hoy, como hemos venido trabajando en los últimos días, en las últimas clases, trabajando los aspectos de cambios que hubo en la colonia. Se recuerda que esta unidad venimos trabajando la conquista, procesos de conquista, algunos cambios que hubo políticos, culturales, sociales, económicos debido a la conquista. Luego hablamos respecto a las ciudades coloniales, la forma en que estaban hechas, y poco a poco hemos ido hasta llegar a la propiedad de la tierra, las formas de trabajo colonial. Hoy vamos a trabajar un poquito de un tema que creo que usted ya conoce, ya lo ha sabido, ya lo ha tenido en otros conocimientos, en otros grados, en otras oportunidades con otros compañeros. Sin embargo, es necesario recalcar o reforzar o recordar un poquito, porque esta parte es interesante conocer de la historia en cuanto a la sociedad colonial. Nuestro tema de hoy es únicamente, vamos a trabajar respecto a la escala social de la sociedad colonial, cómo estaba activada la sociedad colonial. Para eso quiero compartirle la agenda para esta tarde y con eso vamos a trabajar hoy, esperando en Dios que todo nos vaya perfecto. Entonces nuestra agenda para hoy habla acerca de, vamos a hablar acerca de las relaciones entre españoles e indígenas, vamos a hablar qué fue esa relación, vamos a trabajar la escala social paso por paso, ver cómo estaba estructurada o formada la sociedad colonial. Terminaremos con una actividad de 10 puntos y primero Dios terminamos con un espacio donde podemos aclarar dudas o hacer comentarios de la clase. Bueno, si pudiera yo darle un concepto de las relaciones entre españoles e indígenas, cuando hablamos del término relaciones, es la forma en que ellos convivían o se llevaban. Recordemos que la época, en esta época que estamos hablando, anteriormente solo habían indígenas. Cuando vienen los españoles y nos conquistan, a fuerza tienen que mezclarse con los indígenas. Entonces, desde que alguien se mezcla con otra persona, ya empieza a tener una relación social. Cuando, por ejemplo, usted y yo estamos hablando, tenemos una relación social porque estamos trabajando en conjunto. Igual pasó con los españoles y los indígenas. Ellos tuvieron que llevarse, que unirse y tener una relación social porque tenían necesidad de convivir. Entonces, no siempre la relación fue buena. Hubo muchos problemas en la sociedad colonial para que esto se llevara a buen término. ¿Por qué? Porque recordemos que los españoles, había mucha gente que era de ellos, regularmente tenían mucho dinero, eran poderosos, eran ricos, y los indígenas no. Entonces, desde que vino a España los españoles a conquistar estos pueblos americanos, se creó una especie de nivel social. Cuando hablamos de nivel social, o usted lo conoce como pirámide social, quiere decir que no todos eran iguales. Siempre se clasificaba, se separaba a la gente por su dinero o por su importancia. ¿Puede usted creer? A la fecha todavía nos pasa eso. Mucha gente es marginada por otros que se consideran más dueños de las cosas o por los ricos, ¿verdad? Eso viene desde años y empieza aquí en la época colonial. En ese contexto, en ese ambiente de que la gente tenía que separarse por debido al dinero que tenían o la importancia que tenían en el trabajo, no es igual, por ejemplo, que yo le dijera la importancia de un presidente ahora con alguien que trabaja en el campo, aunque valen lo mismo como personas, pero para muchos es más importante el señor presidente que un pobre campesino, porque hasta se le dice, no, ese es un pobre campesino, no sabe nada. Y entonces nos clasifican, la sociedad nos clasifica, no debe ser así, pero así es, nos clasifica de acuerdo a la importancia o a alguien
Algo pasó por acá, creo que me sacó la señal. Ahora sí me escuchan, ¿verdad? Perdone, ahí la señal está fallando y ahí nos sacó del sistema. Ahora sí. Y entonces estábamos hablando acerca de la diferencia que había en cuanto a las sociedades, en ese caso, coloniales. La primera parte o la primera división que hicieron en cuanto a la sociedad fue colocar en lo más alto a la gente más importante. Los más importantes en esa época fueron los españoles o también llamados peninsulares. ¿Quiénes eran ellos? Los españoles se encontraban en lo más alto de la sociedad, era la gente más importante, tenían los trabajos más importantes y regularmente tenían el gobierno de toda la sociedad. Muchos de ellos también tenían a cargo las iglesias. Los españoles o peninsulares eran los españoles puros, alguien que venía de España, que era considerado un peninsular y era muy importante acá. Es como decir que llegó el jefe, llegó el más importante de todos. Entonces, los españoles puros, o sea, los nacidos en España, cuando venían a América, eran considerados como gente muy importante. Eran los que ocupaban los mejores puestos y tenían el mayor dinero, la mayor importancia en la colonia. Siempre se les admiraba, se les respetaba, aunque a veces se fueran malos, como hemos visto, que maltrataban a los indígenas y todo eso, ese es otro tema. Pero los españoles o peninsulares eran los más importantes en la escala social. Tenían el cargo más alto. Si pudiéramos hacer una pirámide, ellos irían en la punta, en lo más alto, los españoles, los más importantes. Seguido de los españoles o peninsulares, había otro tipo de personas, los llamados criollos. Los criollos eran hijos de españoles, con una diferencia. No habían nacido en España, habían nacido en América. Le explico. Dos españoles, lógicamente, esposos, viven en España, son españoles, vienen a América, son peninsulares. Viviendo aquí una pareja de españoles, tienen un hijo. El hijo es español porque es hijo de dos españoles, pero nació en América. Entonces, él era considerado criollo. Tenía el segundo nivel de importancia. Los criollos entonces, quedamos, eran hijos de gente española, hombre y mujer española, pero que nacían en América. Tenían los mismos beneficios que los españoles y ocupaban cargos también muy altos, como en el gobierno, las municipalidades, pero no eran considerados iguales que un español nacido en España. Aunque tenían todos los derechos y también era gente muy importante, eran un poquito menos importantes que los peninsulares que eran nacidos en España. Ellos eran españoles nacidos en América, criollos, importantes mucho, pero no tanto como los peninsulares, como sus pares, digamos así. Gente con mucha importancia y poder dentro de la colonia. Tenían mucho poder, mucha influencia, mucho dinero, pero nacían en América, entonces eran criollos. Esa es la diferencia entre un peninsular español nacido en España, un criollo español nacido en América. Ahí vamos a la explicación un poco más detallada. La tercera parte de la escala social en la colonia fueron los mestizos. Los mestizos se dio porque, o el mestizaje se dio debido a que los españoles cuando vinieron a América, muchos de ellos se enamoraron o se casaron con personas americanas, con indígenas, un español con una indígena. Regularmente eso pasaba. Era muy raro que una española se casara con un indígena. No sé si habrá pasado, imagino que sí. Pero era más común que los españoles hombres se casaran o tuvieran familia con una mujer indígena. El fruto de eso, los hijos de ellos, de un español con un indígena, se le llamó mestizo. La palabra mestizo nace como una forma de mezcla de dos razas. Se mezcló lo español con lo indígena y el fruto de eso, los hijos son llamados mestizos. Los mestizos tenían ciertos derechos, pero casi siempre los mandaban a trabajar en cuestiones artesanales y agrícolas en el campo.
¿Tenían derechos? Sí, pero muy pocos, pero tenían derechos. No eran tan importantes como los criollos o peninsulares, pero no estaban tan mal. Pero tenían que trabajar para sostenerse. Los mestizos, hijos de un español con un indígena. Tercera parte de la cadena o de la escala social colonial. La cuarta escala social eran los indígenas. ¿Quiénes eran los indígenas? Los nativos o también los originarios de aquí de América. La gente que fue conquistada. Ya hemos hablado de eso. ¿Se recuerda que qué hacían con los indígenas? ¿Se recuerda que cuando le mandaban a la mitad, los obrajes, todo eso? Pues los indígenas no tenían derechos. Lo que ellos tenían únicamente es que se les daba el trabajo de cultivar las tierras y trabajar las minas. Muchos de ellos paraban de empleados como servidumbre. Se recuerda que hablamos de la servidumbre en las casas de los españoles. Iban a hacer limpieza, cocinaban, limpiaban, hacían todo el oficio y regularmente no les pagaban. Lo que les daban era la alimentación, algún tipo de vivienda donde ellos podían dormir y descansar, pero su trabajo siempre fue explotado. Quiere decir que se aprovechaban de ellos. Increíblemente, los indígenas eran dueños de la tierra antes que vinieran los españoles. Cuando vienen los españoles, ellos pasan a ser parte menos importante y a trabajar para los españoles. ¿Se recuerda que es alguna consecuencia cultural que todo lo conquistado pasaba a ser parte de quien lo conquistó? Y entonces los indígenas no tenían mucha importancia y su labor consistía en trabajar para los españoles y muchos de ellos tenían que pagar impuestos. ¿Se recuerda que hablamos de esto también? Los impuestos que pagaban los indígenas porque como un pago a que los educaban y los evangelizaban. Por eso aquí en esta imagen de la derecha, esa creo que ya hemos compartido la vez pasada, hay un fraile, un sacerdote, que evangelizó a los indígenas, les quitó sus creencias en cierta medida y les impusieron la religión, en ese caso católica, que era lo que existía. Pues ellos empezaron a cambiar sus creencias y solo por el hecho de que alguien los educaba y les daba enseñanza cristiana, ellos tenían que pagar un tributo o un impuesto, ¿puede usted creer? ¿Y lo pagaban con qué? Con trabajo. Entonces, en la cuarta escala de nuestra sociedad colonial estaban los indígenas. Pero había alguien más que no tenía derechos, que estaba peor que ellos. La última escala de la sociedad colonial eran los esclavos. Los esclavos, recuérdense que platicamos que regularmente, normalmente los esclavos eran personas que los españoles trajeron del África. Casi todos eran negritos, de raza negra. Y ellos los traían como pueblos conquistados y los traían a estas tierras para trabajar. Ellos pararon como esclavos en muchas partes y no tenían derechos. El esclavismo ocupaban la última parte de la escala social y los trataban mal. No tenían ningún tipo de educación, no se tenían pago por el trabajo. Su único objetivo era aprovecharse de ellos. Muchos de ellos fueron aprovechados, fueron explotados y nunca tuvieron acceso ni a la educación, ni al dinero, ni a muchas cosas que ellos necesitaban para vivir. Eran esclavos, ¿no? Tratados mal. Muchos de esos esclavos negros que se unieron con otros que venían de muchas partes, fueron los que dieron origen a las culturas que hoy encuentra usted en garífunas, por ejemplo, en Izabal, ¿no? Usted va a Izabal, a Livingston, la mayoría es de raza negra. Usted conoce la historia, muchos de ellos son descendientes de los esclavos, que luego se unieron con otras razas negras y armaron sus propias culturas y se fueron a vivir a lugares así lejanos como Livingston y otros lugares. Por eso usted cuando llega a esos lugares ve solo negritos y dice, ¿qué es diferente? Ellos tienen origen en la esclavitud y una historia muy triste de ellos y muy explotada. Ahora tienen derechos y todo, pero estamos viviendo otra época. Pero en esa época eran maltratados y eran explotados en todo sentido. Esas son las 5 etapas o las 5 clases sociales que se formaron en la colonia después de la conquista. Sin embargo, también es bueno darle a usted este conocimiento acerca de las relaciones interculturales. Cuando hablamos de relación intercultural, te recuerda que hablamos que la palabra relación consiste su significado en tener un acercamiento o un contacto con otras personas a nivel social.
Entonces, cuando los indígenas, mestizos, criollos, peninsulares y negros o esclavos africanos se unían, hubo un intercambio de cultura. A eso se llamó relaciones interculturales. Cada quien con su forma de ver la vida empezaron a crear ciertas formas diferentes que hoy podemos ver en los bailes, en el teatro, en las razas, en las costumbres. Hay costumbres que aquí no teníamos y que fueron adoptadas debido a que los españoles se unieron con nosotros. Y hay cosas que los españoles no conocían, como el cacao, por ejemplo. Ellos no conocían el cacao y cuando lo conocen aquí se lo llevan a Europa y todo el mundo a deleitarse con el chocolate, ¿verdad? Muchas cosas. Ese intercambio de conocimientos dio origen al intercambio o la relación intercultural. La palabra inter es muchas, culturas, muchas culturas se unieron, se mezclaron y nacieron otras formas diferentes de ver la vida. En un principio puede usted creer, por ejemplo, que la interculturalidad fue buena. Sin embargo, tuvo un problema y el problema fue el mestizaje. Porque en un principio los hijos de los españoles con indígenas fueron bien vistos porque era hijo de un español, pero con el tiempo la misma gente los fue rechazando. Todos los mestizos fueron rechazados después por la misma sociedad colonial y los llegaron a hacer a un lado. Ellos no tenían ciertos derechos y poco a poco los fueron haciendo con menosprecio y los trataban mal. Ellos no tenían derecho, por ejemplo, a ocupar puestos de importancia, no podían estar en las iglesias ni en la municipalidad, tener cargos así. Fueron marginados. Entonces, muchos de los indígenas o de los mestizos lo que hacían era que pagaban para que en el acta de nacimiento que tenían aparecieran como españoles. ¿Puede usted creer? Ya había corrupción en ese sentido. Según la historia que tenemos, dice que muchos mestizos, por ejemplo, yo era hijo de un español con un indígena, yo era mestizo, pero que si la gente sabía que yo era mestizo me iba a tratar mal. Entonces lo que hacían los mestizos en muchas ocasiones era ir a la municipalidad o al ayuntamiento en ese sentido y pagaban para que mi cédula o mi acta de nacimiento, la que detecta dónde nací yo, apareciera yo como hijo de españoles, no como mestizo, para que no me marginaran. ¿Pero usted cree? Eso ya ocurría en muchas partes y siempre fue un problema. Aún a la fecha, muchas personas son rechazadas debido al mestizaje. Si una persona es hijo de un indígena, siempre es rechazado. Los indígenas son rechazados. No hemos superado a esa parte. No hemos reconocido que todos valemos lo mismos y que todos tenemos los mismos derechos. E incluso hay mucha gente que protesta por los derechos en contra de los derechos de los indígenas. Entonces, esas partes, mire, del mestizaje, aunque fueron aceptadas al inicio, después fueron rechazados y la gente ya no los quería. Y sigue sucediendo todavía a la fecha. Con lo que vimos hoy, nuestra tarea para esta tarde va a consistir en lo siguiente. Tenemos que hacer un mapa conceptual, así con cuadritos o rueditas, como a usted le guste, sea más cómodo para usted, relacionada con la escala social colonial. ¿Qué tenemos que anotar? Estas formas de sociedad, los españoles, peninsulares, los criollos, mestizos, indígenas y esclavos. Vamos a explicar qué es cada una de ellas en nuestro trabajito. Le vamos a colocar una pequeña ilustración a cada escala social o a cada parte de la escala social y lo vamos a enviar por plataforma o por correo antes del 31 de julio de este año. Esto nos lleva a 10 puntos más que nos van a servir para completar nuestra zona porque llegamos con eso a 70 puntos de zona. Ya aquí se lo esperamos únicamente la evaluación. Todavía nos falta mucho que ver de este tema, pero ya la mayoría vamos a trabajar únicamente como clase. Entonces hay que estar atentos a eso. Y con eso, pues prácticamente nuestra clase de hoy es el contenido que teníamos para trabajar con usted hoy. No sé si tienen alguna duda de lo que hemos platicado hoy. Alguien me pregunta cuándo se acaba el tercer bloque. Fíjese que no le tengo idea. Teníamos conocimiento que la primera semana de agosto se iba a estar evaluando, pero nos tienen que confirmar, según nuestros cálculos, lo que habíamos platicado con dirección, ellos nos habían informado que el mes de agosto prácticamente abarcaba la última parte del bimestre, perdón, el mes de julio, y en agosto ya entrábamos a evaluaciones.
Sin embargo, hay que recordar que este tipo de trabajo que tenemos nos complica demasiado y entonces tenemos que ver si no hay alguna modificación. Por eso la mayoría de maestros hemos calculado nuestro tiempo y terminamos nuestra zona antes de agosto para esperar. Si hay más tiempo, pues mucho mejor, trabajamos más que hacer. Diego me pregunta cuáles son las tareas que le faltan. Diego, usted no me puede escribir a mi correo, así yo le mando la hojita con todos los datos a todos los que quieran de qué tareas llevamos y qué es lo que le falta a cada uno. Si no tienen mi correo, yo acá se lo voy a escribir en el chat para que lo puedan ver todos. Porque ahorita por el tiempo que tengo, no creo que me pueda ser sencillo darle las tareas. Voy a verificar por acá. Permítame, Diego. Vamos a ver si le puedo decir desde acá, Diego. Sí, Diego, prácticamente es todas las tareas que hemos tenido en esta unidad. Sería muy largo para detallárselo, pero si usted me envía un correíto, con gusto yo le mando la hojita para que la tengamos. Jennifer dice que ya las tiene, está bien. Yared me escribía, perdone que no le había leído su mensaje, que sí me había mandado unas tareas. Fíjese, Yared, que en correo únicamente me apareció una tarea suya, que fue la tarea de Fray Bartolomé de las Casas, si mal no estoy, déjeme revisar, así salimos de dudas de una vez. No, la línea del tiempo. Ahí en el correo que me enviaron solo esa tarea venía. Si usted ya las tiene, por favor,